pasamos a otro de tus muchas, digamos, habilidades y de tus trabajos y de tus capacidades, ¿no? Que es la de ser entrenador y manager de dos ex campeones del mundo. En este caso es de Veselin Topalov y de Ruslan Ponomariov. Ruslan Ponomariov consiguió el título en 2002 contra Ivanchuk, ¿verdad? Sí. En Moscú. Sí. Y Veselin en Argentina, en San Luis, donde tenemos a nuestros amigos, ¿verdad? De San Luis, de la Universidad de San Luis, Claudia Mura y compañía. Un gran país, Argentina, que me encanta, y San Luis, una gran provincia y fantástica gente. Sí, así es, así es. Bueno, sobre estos dos campeones del mundo, empezaríamos Ruslan Ponomariov o Veselin. Vamos a empezar por el mayor, Veselin Topalov. ¿Cuál sería su punto más fuerte, en tu opinión, ya que eres entrenador también, no solo manager? ¿Y cuál es lo que debería de mejorar? Hombre, cuando eres campeón del mundo normalmente eres muy completo. Sí, claro. Muy completo, pero lo más fuerte que él tenía era un talento enorme de jugar a posiciones complicadísimas, donde hay el material, sacrificio del material, de figuras y todo eso, y una intuición tremenda. Captaba todo en el vuelo. Y eso lo tiene muy poca gente. Es talento táctico y un talento increíble, de dinámica, un sentido de dinámica que yo no he visto en ninguno. Bueno, tal vez Kasparov tenía un sentido de dinámica igual, pero lo suyo era algo descomunal. Y, hombre, cualquier jugador puede mejorar en una faceta, pero cuando sus mejores años prácticamente no tenía debilidades, no tenía que mejorar en nada porque jugaba un ajedrez súper completo. Bueno, de hecho yo antes lo comentaba contigo cuando estábamos hablando, que una cosa que me ha agradado y me ha sorprendido es la manera en que él consiguió el título del mundo, ¿no? En 2005, ya que lo suyo fue una liga a doble vuelta, o sea, jugó contra todos, contra otros 7 participantes, entre ellos estaba nuestra amiga Judith Polgar, Sí. y tuvo que ir a doble vuelta. Quiero decir que una final no es como estas que tenemos habitual, ¿no? Que está el campeón y está esperando a que vengan, como ahora pasará ahora en noviembre o por ahí, sino que ahí jugó una liga. Yo creo que eso pues, debe ser muy satisfactorio para el campeón y de ganado, porque a los finalistas me lo sé. Y a doble vuelta además, ¿no? Es que tiene la ventaja de blancas o no. Sí, además, no, él en aquel año ganó casi todos los torneos y eso fue el broche del oro al final, pero él ganó prácticamente todos los torneos del año. Tenía un año increíble y este torneo fue en octubre y lo jugó de una manera fabulosa. Estaba en super forma y como tenía la confianza de haber ganó Linares, ganó el Máster de Sofía, ganó otro torneo y todos los torneos súper fuertes del mundo. Entonces, la verdad es que el torneo de San Luis, la manera que jugó parecía Michael Jordan en sus mejores. Sí, es cierto. Es profeta en su tierra, no sé si entiendes esta expresión metafórica. En Bulgaria es muy valorado, o es como un poco un dios, es un ídolo un poco, o cómo se lo tiene. Bueno, ahora ya no tanto porque han pasado años, pero en aquel momento sí, hombre. Hablamos de 2005, ahora estamos en casi 15 años, sin casi, 15, 16 años. Pero todavía es una persona, una figura muy respetada. No como antes, pero antes sí era el número uno. Sobrepasaba a los futbolistas y todo eso. Eso es lo que más o menos a lo que iba yo, ¿no? Que en la prensa tenía un sitio especial, ¿no? Sí, porque es muy complicado ser campeón del mundo. Hay solo 20 en toda la historia. En 200 años de historia tenemos solo 20 campeones del mundo oficiales.
Bueno, y Y incluso, eso significa que cada 20 años tenemos uno, ¿eh? Prácticamente, más o menos. sí, y yo además en eso, siendo un poco, estudiando un poquito la historia de los campeones del mundo, además, si nos ceñimos a lo que es desde que existe la FIDE, baja mucho porque, a ver, hay una época anterior a estos 20, ¿no? Que es la de los no oficiales que encabezaría Ruy López de Segura, ¿vale? En la cual Claro. hay un listado. Luego están también otros de la época esa de los díscolos, ¿no? De Kasparov cuando fundó la formación profesional, la organización. Sí, Pero antes de esto, en los primeros, no había una organización que marcara unos criterios mundiales para decir, estos son los criterios para ser campeón del mundo. Y sí, esta es la sí, sí. organización, sino que era un criterio, eh, pues que uno era el que ganaba más torneos y se decía, él es el campeón del mundo, pero no porque hubiera un organismo u organización que hiciera. Si vamos Sí, sí, todavía a eso que estoy hablando, serían menos todavía. sí, 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 sí. Claro. Y ahora vamos a hablar de Ruslan Ponomariov, 38 añitos. Eh, Vamos a vivir aquí en el País Vasco, si no ha cambiado de residencia. Lo mismo de él. ¿Cuáles serían sus puntos más fuertes y cuáles debería de mejorar? Vamos a ver, en aquella época, él, él ganó el título con 18 años y tenía unas cualidades deportivas increíbles. Tenía los nervios de acero y defendía fenomenal. Es que ganarle era subir el Everest, porque el tipo defendía como nadie y con la energía de 18 años, con la confianza, pues en aquella época la verdad es que era un rival increíblemente duro y ganó merecidamente contra Ivanchuk en la final. Bueno, ganó primero la eliminatoria junto con Ivanchuk y después le ganó en el match. Además le ganó súper fácil. Quiero Con decir, no, holgura. no fácil, pero le ganó. El match tiene que haber sido de 8 partidas, terminó en 7, a una antes de tiempo y le ganó. Y bueno, él tuvo la suerte y la desgracia de ser campeón muy, muy joven. 18 años es una edad muy, 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 muy temprana. Bueno, en aquel momento fue el campeón del mundo más joven de la historia, ¿no? En aquel momento, si no recuerdo mal. Yo creo que sigue siendo, Sí, ¿eh? Pero claro, cuando lo ganas el título tan joven, eso también después tiene unas desventajas tremendas porque te enfrentas con una gloria ya. y un interés de la sociedad demasiado. Y si no puedes manejar esto, pues te puedes hundir. Y claro, y tienes una vida de viajar mucho, te falta el arraigo, y eres muy Sí, joven, todos son halagos, ¿no? Y es difícil. Le pasa lo mismo a las grandes figuras del fútbol, ¿no? Que ya me han contado alguna vez, pues eso, ¿no? Que nosotros vemos a las figuras, pero son jóvenes, muy jóvenes, con mucho dinero, y eso es muy difícil de controlar, según el ambiente que te rodee, ¿verdad? y si no tienes un buen entorno, es complicado, es Sí. complicado. Tan joven es muy complicado. Por eso después, pues, hay problemas. Y vamos a ver, ya digo, 46 años, 38 años, ¿tú crees que alguno de ellos volverá a disputar el título mundial? Muy difícil, porque primero la edad. Ahora la gente es joven. Ahora el match que van a jugar casi eso ha llegado a los 30 años. Ya es otro tema. Primero la juventud y después la motivación. Pero La motivación, ¿tú crees que influye algo el que hoy en día sea todo tan informatizado? Me refiero a que se preparan y se analizan tanto las partidas. Quizás habría que ir a tipo reglas las de Fischer, ¿no? En la cual cuando empieza el torneo se cambian se sortea algo para que, aunque las reglas sean iguales para los dos, pero que haya algún cambio que lo que hayas podido preparar informáticamente sea mucho más difícil.
Es interesante, lo que pasa es que yo lo veo muy difícil de realizar, porque el ajedrez y el sistema ese de la FIDE, el ajedrez clásico, es un mundo súper conservador. Yo lo veo complicado. Es interesante y debería ser así, pero... Sí, al introducir alguna norma que haya algún factor que sea difícil de preparar, ¿no? En el Yo cual lo la veo capacidad... complicado. Sí, tienes razón, ¿eh? Hay que cambiar algo, pero en este ambiente y la FIDE cómo funciona y las tradiciones, porque hay mucha tradición detrás, mucha historia, muchos libros. Es complicado romper todo eso. O sea, tú crees que la edad influye mucho, ¿no? O sea, el tema de que tengan ya 38 años, ¿tú crees que es más difícil en la situación actual? Porque en otros años la edad no era un factor tan importante, quizás. Pero hoy en día sí que es muy importante, ¿no? La edad, porque fíjate, tú tienes que tener una supermemoria. Te tienes que tener una preparación física tremenda para aguantar el ritmo. Y son muchas cosas, y claro que la edad influye muchísimo. Pero no solo la edad, en su caso también influye mucho la motivación. No tienen motivación suficiente porque ya han sido campeones del mundo, ya han cumplido sus sueños. Es muy complicado ahora levantarse y empezar con el mismo hambre que esa gente que nunca han sido. ¿Y ahora cuál puede ser su motivación? ¿En ganar algún torneo importante? ¿O qué ves tú de lo...? Porque tú los conoces No, a los dos. ¿Cuál es su depende. objetivo? Estamos hablando de dos figuras top mundial, siguen siendo para mí, siguen siendo gente muy, muy especial, ¿no? Entonces, ¿qué ves de ellos? ¿Qué crees cuál es su objetivo, su objetivo vital? Bueno, yo creo que ahora lo que se tienen que dedicar a disfrutar de la vida, porque en su profesión han conseguido lo máximo. ¿Cuántas personas en el mundo pueden decir, yo en mi profesión he llegado a lo más alto? Muy pocas. Muy pocas. Así que disfruten la vida y bueno. ¿Y hacen algo de escribir libros, dan clases o qué es lo que hacen hoy en día? ¿A qué se dedican? Juegan algún torneo, alguna clase, cosas así, pero nada de otro mundo. Simultáneas, supongo Cosas que también normales. harán exhibiciones, ¿no? Cosas normales. ¿Cómo? Exhibiciones también harán de simultáneas, Sí, se puede. Bueno, ahora con conferencias, la pandemia eso no, pero sí. clases magistrales, supongo que también les llamarán de alguna universidad y Sí, así. simultáneas, algún torneo, alguna liga. Hay cosas.